así como diría nuestro conferencista, una breve exposición de la realidad de los derechos humanos, no solamente en Venezuela, no solamente en América Latina y el Caribe, sino lo que pueda estar pasando con un organismo como es la OEA. Antes de ella tenemos la ONU, por supuesto, la Organización de Naciones Unidas, que tiene la trascendental misión, junto con sus Estados miembros, de establecer las normas en lo que se confiere al concepto de los derechos humanos. Y con ella, por supuesto, un organismo que es la OEA, Organización de Estados Americanos, que lamentablemente por su, vamos a decir, tradición, porque ya se ha convertido en una tradición, el ejemplo que ha dado, y después de un despertar de los pueblos, y después de conciliación de hechos, como que si fuéramos contables, debe haber saldo. El resultado final es negativo. Ese negativo es como cuando entramos en deficiencia bancaria. Pues sí, la OEA lamentablemente ha entrado en deuda, está endeudada, no con Venezuela, con los pueblos de América Latina y el Caribe. Recordamos cómo de alguna u otra forma hicieron una declaración hace 2 años, en el 2016, cuando acá se realizó la reunión general de la OEA, y ante el presidente de la República, el señor secretario general de la OEA pidió disculpas al pueblo dominicano por los hechos trascendentales de 1965, y no una trascendencia por lo magnífico y positivo, sino por lo trascendental que quedó en la historia latinoamericana y por supuesto en el pueblo dominicano. Luego vemos cómo nuestros pueblos se manifestaron ante situaciones adversas desde el punto de vista sociales o económicos. En 1984, acá en República Dominicana, algo que se conoció como la poblada. En 1989, el Caracazo, por hablar del país receptor, que es República Dominicana, y por supuesto por hablar del Estado Nacional, nuestro país. Y en ese contexto pareciera, y es así, que quienes dictan los procedimientos y las normas a seguir sigue siendo, lamentablemente, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno norteamericano, en diferentes momentos, con diferentes hechos, pero lamentablemente ha sido así. El área multilateral, debemos entender que los derechos humanos se respetan es por una consideración de norma establecida en los Estados miembros, dependiendo de esa organización que es Naciones Unidas. Y los pueblos y las naciones tienen sus elementos para hacer cumplir estas disposiciones. Venezuela, en su Constitución de 1999, en su artículo 19, y me van a permitir leer un fragmento de ese artículo, dice: el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público
de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollan. Es un mandato constitucional. Es algo que no podemos violar. Todo lo contrario, cumplimos a cabalidad. Y al final resulta ser que el ataque contra Venezuela, utilizando el término de derechos humanos, es sencillamente y viene concebido por el enfrentamiento de dos sistemas políticos, del sistema político de derecha o de ultraderecha, o de capital o capitalista, y el sistema social socialista, de izquierda, progresista, que de alguna u otra forma difieren por la forma como se atiende no solamente una nación, un país o a un pueblo, sino cómo se manejan los recursos y, por supuesto, las políticas públicas en función del desarrollo de sus connacionales. Si es el sistema socialista, por supuesto, se niega que el privado maneje los recursos del Estado de manera arbitraria. En el sistema socialista se vela porque la distribución de las riquezas sea equitativa entre el pueblo y con ello lograr el desarrollo humano y necesario para su desarrollo y el desarrollo del país. Esta noche hemos tenido la intervención del doctor Larry DeBoer, el cual, o quien, ha realmente desarrollado de manera muy específica el acontecer venezolano desde 1998 a la fecha, y haciendo una abstracción desde 1978 a 1998, por la importancia que ello reviste. Es por ello que para nosotros no solamente ha sido un honor, sino que ha sido realmente una gran satisfacción estar con ustedes, contar con ustedes esta noche y presentarles la realidad del acontecer venezolano en cuanto a los derechos humanos en nuestro país. Y es por eso que esta celebración de los 480 años de la Universidad Primada de América es el espacio que nos ha permitido, dentro de la programación que esta gran universidad nos ha permitido, traerles a ustedes este acontecimiento nacional que no solamente es del pueblo venezolano, sino que es un acontecimiento que puede ser llevado a cualquier parte de América Latina y el Caribe. Tenemos hechos recientes. Aquí tenemos a nuestra colega y querida embajadora de Nicaragua, la cual viene prácticamente ese honorable país saliendo de una violencia generada por un proceso de animadversación hacia un sistema político que es el social o el socialista, y el cual, por supuesto, quieren de alguna otra forma eliminar del contexto de la política latinoamericana y caribeña, como ha pasado con Venezuela. Y eso va traducido en el supuesto ataque a la violación de los derechos humanos, que no es más que la aplicación de agentes de inteligencia y de acciones de intervención por parte del Departamento de Estado y del gobierno de los Estados Unidos. Esto sencillamente es una alerta. Esto sencillamente se convierte en un ejemplo, no para ustedes, sino para todos los pueblos de UNASUR, de la CELAC, del ALMA y del continente. Muchas gracias.